Física del buceo. La física tiene la tarea de entender las propiedades y la estructura y organización de la materia y la interacción entre las partículas fundamentales. De este conocimiento se deducen todos los fenómenos naturales y observaciones de la naturaleza inanimada. La física es la ciencia natural más fundamental de todas las ciencias, y trata de describir las leyes que gobiernan al universo mediante expresiones matemáticas. La física del buceo no es otra cosa que aplicar esas leyes de la física general en la actividad de buceo. En este punto comenzaremos describiendo algunos conceptos básicos para luego mencionar cada una de las leyes del buceo más destacadas. Si bien la mayor parte de ellas fueron descritas en vídeos anteriores, esta vez las veremos desde una perspectiva más académica. Ley de Boyle-Mariotte. Para entender mejor el comportamiento del volumen de un gas con respecto a la presión, burbujas que crecen cuando ascienden a la superficie, vale la pena analizar la ley de Boyle y Mariotte. En 1662, el físico químico, de origen irlandés Robert Boyle, 1627 a 1691, y, en 1667 el físico de origen francés Abed Mariotte, 1620 a 1684, habían llegado a iguales conclusiones sobre el comportamiento físico del volumen de los gases frente a los cambios de presión. Posteriormente, estas conclusiones científicas se reconocieron como una nueva ley de física, bautizándola con los apellidos de los dos personajes. Dicha ley dice: al someter a cambios de presión el volumen de un gas, contenido en un recipiente de paredes elásticas a temperatura constante, el volumen de este gas se comportará inversamente proporcional a la presión a la cual se someta y las densidades serán directamente proporcionales a las presiones respectivas. El comportamiento de los gases nos lleva a concluir que a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. A mayor presión, mayor densidad. A menor presión, menor densidad. Por tanto, podemos decir que la densidad es directamente proporcional a la presión y el volumen es inversamente proporcional a dicha presión. Esta ley nos ilustra sobre las consecuencias de retener el aire comprimido durante un ascenso, ya que los gases aumentarán su volumen con la disminución de la presión. Si inflamos un globo en el fondo con aire comprimido y lo soltamos, el volumen del aire irá en aumento, ya que la presión exterior disminuirá en forma creciente. Lo mismo le sucede a los gases atrapados en nuestros tejidos. Es así como respirando continuadamente durante un ascenso controlado a 9 metros por minuto, esos gases son expelidos con la respiración, disminuyendo el riesgo de enfermedad por descompresión. Pero si contenemos la respiración o ascendemos muy rápidamente, puede que la expansión de los gases provoque daños en los tejidos por acción mecánica. Ley de Dalton. John Dalton, 1766 a 1844, físico, químico y naturalista, de origen inglés, considerado como el creador de la teoría atómica, estudió la alteración del sentido de los colores, daltonismo, las propiedades de los vapores, la dilatación de los gases y la presión, siendo esta ley de gran importancia para el buceo. La ley dice: en una mezcla de gases sometida a presión, cada uno de los gases que componen la mezcla se comportará como si estuviera solo, haciendo su propia presión parcial. La suma de estas presiones será igual a la presión absoluta a la que hemos sometido la mezcla. Es conveniente diferenciar las presiones parciales de los gases, expresadas en atmósferas, y los porcentajes con los que estos participan. Los porcentajes siempre serán los mismos, mientras que las presiones aumentarán con la profundidad y disminuirán con la altura. Esta ley nos explica cómo el responsable de la hipoxia es solo la baja presión parcial del oxígeno, mientras que el resultado de las enfermedades descompresivas es responsabilidad de la sobresaturación de nitrógeno. Se entiende por presión parcial, a la presión que cada gas ejerce si ocupase solo todo el volumen que ocupa la mezcla.
Aplicando la ley de Dalton para el aire a diferentes profundidades, podemos obtener el siguiente gráfico. Pero, ¿para qué sirve saber esto? La respuesta a esta pregunta la podemos responder con la siguiente definición. Presión parcial crítica es aquella en la cual los gases comienzan a tener efectos nocivos sobre el organismo. En la tabla que acabamos de elaborar, se puede apreciar claramente cómo varía la presión parcial de los diferentes gases que componen el aire atmosférico, en fisión de la profundidad. Ahora bien, cuando las presiones parciales del oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono alcanzan ciertos valores, comienzan a tener efectos tóxicos sobre el organismo. Por tal motivo, es importante saber cuál es la presión parcial de los gases respirados para evitar ser víctimas por intoxicación. La toxicidad por oxígeno se produce en la mayoría de las personas cuando la presión parcial de oxígeno inhalado supera las 1,7 atmósferas. Si una persona respira oxígeno al 100%, esta presión parcial se alcanzaría a una profundidad de 8 metros. El aire contiene solo un 21% de oxígeno, por tanto, para alcanzar esa presión parcial tóxica del aire respirado se requeriría una inmersión de algo más de 57 metros de profundidad. La toxicidad por oxígeno rara vez se produce en buceos recreativos, dado que el margen de seguridad es muy amplio, ya que se indica como límite a la presión parcial del oxígeno en 1,4 atmósferas, siempre utilizando aire como gas respiratorio. Pero, los buzos que utilizan concentraciones inadecuadas de oxígeno en inmersiones profundas sufren un mayor riesgo de padecerla. Narcosis de nitrógeno durante el buceo. La narcosis de nitrógeno está causada por las altas presiones parciales de nitrógeno y los síntomas son parecidos a una intoxicación por alcohol. Los afectados muestran falta de razonamiento, pueden sentirse desorientados y, a menudo, eufóricos. Pueden no salir a tiempo a la superficie o incluso nadar a más profundidad, pensando que nadan hacia la superficie. Este efecto se nota a 30 metros en algunos buzos que respiran aire comprimido y suele ser incapacitante a unos 90 metros. Si bien el límite de seguridad en la concentración de nitrógeno está dado por debajo de una presión parcial de 4 atmósferas, en algunos organismos puede provocar los mismos síntomas a presiones parciales inferiores. Ley de Henry, solubilidad y saturación. William Henry, 1774 a 1836, químico y físico de origen inglés. Comenzó sus estudios de medicina en Edimburgo en 1795, doctorándose en 1807. Pero la mala salud le impidió la práctica de la medicina y se dedicó a la investigación, fundamentalmente sobre gases. En uno de sus principales trabajos, describió experimentos sobre la cantidad de gases absorbidos por el agua a diferente temperatura y presión. El concepto de solubilidad es uno de los más importantes en el buceo. Se llama solubilidad a la cantidad de soluto, en nuestro caso el nitrógeno, que se disuelve en un solvente, sangre, tejidos y demás fluidos del cuerpo. La ley dice: cuando una mezcla de gases como el aire se pone en contacto con un líquido como lo es la sangre, intercambio gaseoso a nivel alveolar, los gases que componen la mezcla se difundirán en el líquido hasta el punto de saturación, el que será proporcional a la presión del gas sobre la superficie del líquido, cuando la temperatura permanece constante. La ley de Henry se puede dividir esencialmente en dos partes. A medida que aumenta la presión, también aumenta la solubilidad de los gases en líquidos. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de los gases en los líquidos. En pocas palabras, más presión, más gas puede ser absorbido por un líquido. Cuanto más frío es el líquido, más gas puede absorber. A medida que un líquido se calienta, el gas escapa de él. Según la ley de Henry, la solubilidad de los gases aumenta con la profundidad y los tejidos del cuerpo absorben más gas hasta alcanzar la saturación para esa profundidad. Cuando el buzo asciende,
se descomprime y la solubilidad del gas disuelto en los tejidos de los buzos disminuye proporcionalmente. Se pueden formar burbujas a medida que el nitrógeno se reequilibra si la sobresaturación es demasiado grande y se excede un gradiente de presión seguro. Sin entender cómo los gases se disuelven dentro y fuera de un líquido, no se hubieran podido confeccionar las tablas de buceo o programar las computadoras que nos proporcionen los límites sin paradas y los programas de descompresión que nos permitan minimizar los riesgos de ser víctima de enfermedad por descompresión. Leyes de Charles Gay-Lussac. Jacques Charles, 1746-1823, físico francés, estudió y utilizó el hidratén para elevar globos aerostáticos. Independientemente de Gay-Lussac, estudió y enunció una ley sobre la dilatación de los gases contenidos en un volumen constante. Louis-Joseph Gay-Lussac, 1778-1850, físico y químico francés, realizó trabajos sobre las relaciones volumétricas de las masas gaseosas. Estudió la dilatación de las masas gaseosas por calor. En 1816, construyó el barómetro de sifón que lleva su nombre. Las leyes de Charles Lussac explican las variaciones de volumen del aire almacenado en una botella de buceo, respecto a la variación de su temperatura, cuando una de ellas se mantiene constante. Dice la ley: un gas a presión constante variará su volumen directamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayor temperatura mayor volumen. En un gas contenido en un volumen constante, las botellas, la presión variará directamente proporcional a la temperatura absoluta, o sea, a mayor temperatura, mayor presión. Cuando el gas está contenido en un recipiente de paredes rígidas, si aumentamos la temperatura aumentará la presión, pero si el recipiente es de paredes elásticas, al aumentar la temperatura aumentará el volumen. La presión en el interior de una botella expuesta al calor se incrementa, o a la inversa, la presión disminuye si la botella se enfría. Por tal motivo, cuando la botella marca 200 bares en superficie, al introducirnos en agua muy fría baja inmediatamente el manómetro. Esta ley nos refuerza la importancia de que el llenado de las botellas debe realizarse dentro de un recipiente de agua fresca y que en igual sentido las botellas con su máxima presión de llenado no deben ser expuestas al sol, así como los botes inflables no deben ser llenados en las horas de la mañana a su máxima presión. Principio de Arquímedes. Este geómetra y físico de origen griego, 284 a 212 a.C., con su principio, nos aclaró la razón por la cual todos los cuerpos al estar sumergidos se hacen menos pesados. Esto justifica por qué un clavo que es de acero y pesa unos gramos se hunde y un barco que también es de acero, pesa toneladas flota. El principio dice: todo cuerpo en contacto con un líquido total o parcialmente, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, igual al peso del volumen del líquido desalojado. Cuando el peso real de un cuerpo es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde, flotabilidad negativa. Cuando el peso real de un cuerpo es menor que el empuje, el cuerpo flotará, flotabilidad positiva. Cuando el peso real de un cuerpo es igual al empuje, el cuerpo quedará suspendido a media agua, flotabilidad neutra. El origen de las fuerzas de empuje son las fuerzas de presión. Por tanto, si abandonamos un cuerpo dentro de un fluido como el agua, solamente estará sometido a dos sistemas de fuerzas, el peso que tiende a llevarlo al fondo, y el empuje que tiende a llevarlo a la superficie. El buzo incrementa su volumen al llevar un traje de buceo, por lo que es más difícil sumergirse, flotabilidad positiva. Es por ello que es necesario utilizar un sistema de lastrado para experimentar de nuevo una flotabilidad neutra. Si el volumen disminuye por presión, como sucede al descender, se incrementará el peso. Este deberá ser compensado con el chaleco hidrostático, quien aumentará su volumen para obtener la flotabilidad neutra. Fundamentos de la física del buceo. Como cualquier masa, el cuerpo de un buzo se ve sujeto a los diversos efectos físicos durante una inmersión,
Estos conllevan a su vez una serie de efectos y respuestas fisiológicas importantes a considerar, pues son ellas que dictan los límites de seguridad. Los tres pilares de la física del buceo son el principio de Arquímedes, la presión y las leyes de los gases. El primero, como vimos recientemente, explica el fenómeno de flotabilidad, el segundo la variación de la presión con la profundidad y el último el comportamiento de los gases al variar la presión, el volumen y la temperatura, haciendo referencias a las leyes de gases. Ley Boyle y Marriott, Ley de Henry y leyes de Charles Lussac. Nuevamente agradecemos tu interés por estos temas y esperamos poder haber satisfecho todas tus dudas con los temas presentados.